Ok, buenas tardes a todos. Empezamos, ¿qué tal? Tema 8, vamos a empezar a hablar de desarrollo social emocional durante la infancia. Y viernes recupero la clase del lunes, ¿vale? A las 5:30 seguiremos con este tema, ¿vale? Los dos temas. Buenas tardes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver un poco todo eso. Hasta cuándo empieza, buenas tardes, cómo se va desarrollando el cerebro a nivel emocional, todo el nivel de desarrollo emocional, desde las primeras emociones a emociones más complejas, ¿vale? Vamos a hablar del autoconcepto y de la identidad del niño a nivel identidad personal, y luego vamos a hablar un poco todo el tema de el impacto de los padres y las pautas educativas a la hora del desarrollo evolutivo de los niños, para luego ver un poquito sobre la amistad, ¿vale? Es un poquito una pincelada. De la amistad había antes una lectura, que la tenéis en el libro de lecturas, muy interesante sobre la amistad, pero ya no entra en temario. Entonces está. Os he subido lo que os dije el último día, ahora lo tomo. La lectura 5, recordáis que no la tenéis que estudiar, pero que os dije que ahí había una investigación que se ven los cuadros comparativos de los niños por porcentajes, ¿vale? Sí, bueno, cuando los niños por porcentajes van teniendo adquiriendo los diferentes conservaciones, ¿vale? Volumen, sustancias, tamaño y tal, y ahí tenéis unas tablas y está bastante bien para entender el concepto. Entonces, no la tenéis que estudiar, pero si la queréis como referente, os he puesto ahí las diapositivas, porque hasta el año pasado se estudiaba. Como ahora no la han quitado. ¿Vale? El año pasado creo que ya no la han quitado. Sí, el viernes habrá una tutoría me voy a poner el micro, a las 5:30, ¿vale? Que es la que no di el lunes pasado, ¿vale? Sigo, venga. Niño. El niño nace dependiente y, por tanto, nosotros necesitamos estar en sociedad, vivir en sociedad y, por tanto, las teorías dicen que somos ya sociales por naturaleza, ¿vale? De manera que tenemos que ir adquiriendo unas capacidades y unas competencias que nos permitan precisamente tener esas habilidades para sobrevivir, que nos unan a todo el mundo, a todas las personas que nos rodean. Por tanto, el niño tiene que desarrollar esa parte social para desarrollarse como persona dentro de ese grupo, ¿vale? Y necesita tener lo que llamamos la competencia emocional, ¿vale? Al final, eso está como muy ligado todo. Esa competencia emocional es capacidad de conocer, ser capaz y ser consciente, tener conocimiento de las emociones y poder gestionarlas, comunicarlas, ¿vale? Y también captar las emociones de los demás. Eso lo veíamos como un inicio en la teoría de la mente, ¿vale? Esa necesidad de yo entender que los demás tienen un punto de vista diferente, pero muy importante, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, ser capaz de transmitir esa emoción a mi conjunto social para que ese conjunto social me proteja. Cuando estamos tristes, necesitamos transmitir la tristeza y pues que nos respondan. Por lo tanto, tienen un papel esencial esas emociones en el desarrollo para un niño, sobre todo porque va a tener que aprender, ¿vale? Le vamos a tener que enseñar por qué está triste, por qué no, qué motivos hay, qué siente, por qué lo siente, y todo eso va a ser un aprendizaje. También porque el mundo emocional está en todo lo que hacemos, porque el mundo emocional va con nosotros, ¿vale? Viene de serie, y al venir de serie nos va a afectar en todo lo que hacemos. En los estudios, en el trabajo, en el recuerdo, en la memoria, en la atención, en todo, ¿vale? Si algo no me emociona, no le hago caso. Esta frase, ¿no? Si no te acuerdas de lo que te interesa, es una frase emocional. La memoria es emocional, ¿vale? Y todo eso va a tener repercusiones a lo largo de la vida, porque sabemos que si no somos capaces de manejar correctamente nuestras emociones, puede ser que entremos en conflictos, que no afrontemos situaciones y que luego tengamos repercusiones a nivel personal, conductual, emocional en nuestra vida, ¿vale? Entonces todo eso va a ser por ahí. Por tanto, nosotros a lo largo de ese desarrollo, donde hay una maduración cerebral, va a ir desarrollándose diferentes sistemas y estrategias para comunicar, de las cuales están el
la expresión emocional, ¿vale? La expresión emocional. Entonces, nosotros tenemos que ir generando nuestra capacidad de comunicar quién somos, cómo somos, de comunicarnos a nosotros mismos que no tenemos que llorar, que ahora no te pongas nervioso, qué tal, toda esa autogestión, ¿vale? Y también tenemos que saber representarnos a nosotros mismos. El tema del autoconcepto es el gran desconocido, ¿vale? Que va antes de la autoestima. Entonces yo os diría que a la gente cuando tú te dice, no, yo es que tengo baja autoestima, y tú le dices, bueno, cuéntame quién eres. Ah, no, bueno, sí, soy simpático, sí, bueno, vale, ¿cómo puedes valorar tu estima o cómo puedes saber si te quieres o no te quieres si no te conoces, ¿no? Entonces, el autoconcepto es la representación que nosotros vamos haciendo de nosotros mismos a lo largo de nuestro desarrollo. Entonces, si a nosotros de pequeños, y ahora voy a ir, nos han dicho que éramos vaguitos, que éramos tontitos, o que éramos muy listos, o que éramos muy guapos, nuestro concepto parte de ahí y lo imbuye, ¿vale? Luego puede ser que con la edad uno piense, no, esto no es acorde, o si es acorde, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir haciendo eso. Entonces, vamos a ir recogiendo a lo largo de nuestro desarrollo aquellas características que nosotros consideramos que mejor nos definen. Al final, el autoconcepto, y eso es una parte que a mí me hace mucha gracia en despacho decir a la gente, es que estoy hablando de autoconcepto, de autoestima, de autoimagen, y me da igual lo que los demás vean de ti. Pero es que todo el mundo me dice que soy así. Ya, ¿y tú qué crees? ¿Entendéis? ¿Vale? Porque al final recogemos esas características. ¿Qué pasa? Que alguien nos dice algo y nos lo pueden decir 3 amigos, 4, uno tal, cual, pero a nosotros no nos cuadra y nuestro concepto no va a entrar en eso. Pero si nosotros sí que nos lo vemos, ¿vale? Sí que lo crearemos en nuestro contenido. Por lo tanto, nos va a colocar, a ir colocando en quién somos nosotros delante de los demás y en relación a todo el mundo. Podemos tener características que nos han dicho que teníamos y no son correctas, eso se sabe cuando trabajas con la gente, podemos tener características que aciertan a pleno pulmón, que está clarísimo que son así, ¿vale? Y podemos tener. Y por tanto parece que hay un patrón normativo para ir generando este autoconcepto que cuanto más pequeño, más está marcado por el contexto familiar y la escuela. Lo vamos a ver en la infancia. ¿Qué pasa en la adolescencia? Que hay un vuelco. Ese autoconcepto empieza a estar únicamente marcado por los iguales, por lo que dicen los amigos, por si tengo el grupo, por si no sé qué, ¿vale? Entonces, durante nuestra primera fase evolutiva infantil, lo importante es lo que nos dicen los papás y los profesores, es lo que más importa, ¿vale? Hay aspectos como la autorregulación, que es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, y ese autoconcepto que va a ser el colorario de la autoestima. Es decir, si no tenemos una imagen de nosotros, no podemos tener ninguna autoestima. La gente lo valora y lo hace en vacío, ¿vale? Pero no es real, ¿vale? Entonces, es un trabajo que os diría que con cualquier adulto que venga a clínica vosotros vais a tener que hacer el autoconcepto. Y con muchos adolescentes porque están creándolo y van como muy perdidos, ¿vale? Con los niños pequeños no tanto. Tienen más, van más, ya veréis, un poco más de, mi madre dice que yo soy guapo y todavía van más por ahí, ¿vale? Pero ahora lo vemos, ¿eh? Entonces es muy importante en ese desarrollo de quién somos durante esa infancia, qué relaciones familiares hay en nuestro mundo, ¿vale? Entonces veremos esos estilos parentales, que supongo que ya habéis visto en algún sitio, ¿vale? Y luego, en cuanto al contexto escolar, los amigos no amigos, ¿vale? De esa fase evolutiva, que no son tan determinantes como los amigos o enemigos de la fase adolescente, ¿vale? Son más compañeros de juego, de tal, no sé si tenéis algún niño, pero se ve mucho. El niño pequeño coincide con niños pequeños y juega con ellos, y si tú me llevas a jugar con los hijos de tus amigos, esos son mis amigos porque jugamos, ¿vale? Así como vamos creciendo, empezamos a tener una relación más de tal, pero más de cercanía. Mis amigos son los que juegan conmigo en el parque y esos son los vecinos o los hijos de alguien que está en mi tal o mis primos, o esos son los amigos. Son por situación muchas veces y luego ya vienen los que elegimos, ¿vale? Que ahí ya tenemos más criterio. Existe una serie de estructuras cerebrales que tenemos en nuestro cerebro encargadas precisamente de todo el sistema emocional, que se llaman el sistema límbico, que vosotros habéis oído hablar de él,
donde está el tálamo, hipotálamo, amígdala, y que están muy relacionados con el córtex, ¿vale? Siempre en interacción y en mutua influencia, ¿vale? La emoción y la cognición van muy juntas, no se separan, nada de inteligencia emocional, inteligencia en general influida por las emociones, ¿vale? Y el córtex y el córtex prefrontal, que ya veremos cómo influye, ¿vale? Porque dice, he entendido, nada de inteligencia emocional. Es que eso de soy inteligente emocional, y bueno, y yo creo que es una interacción, o sea, no existe. Hay voces que dicen que porque si la inteligencia es inteligencia y las emociones forman parte de nuestro sistema emocional y la inteligencia emocional es que nuestra razón escuche nuestras emociones. Eso es la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional se define como un grupo de habilidades como la conciencia emocional, es decir, ser consciente de lo que tú sientes, ¿vale? Para ser consciente de lo que tú sientes tienes que darte cuenta de eso, tienes que estar atento a tus emociones, tienes que escuchar a tu cuerpo, tienes que escuchar a tus pensamientos, tienes que tal. Entonces, al final, las teorías hay quien separa y hay quien une. Yo soy más de creerme que va todo más junto y que evidentemente ambas dos van unidas. Es como una parte más de la inteligencia, desde mi punto de vista. ¿Vale? Pero eso ya cada uno que coja la teoría. Luego hay las inteligencias múltiples. O sea, el año que viene en tercero os contaré las inteligencias múltiples de Gardner, y os explicaré todas ellas y tal, y os explicaré que hay toda una discusión en que si son inteligencias o son aptitudes. Y hay mucho debate sobre ese tema, ¿vale? Muchos cursos de inteligencia emocional, incluso en esta casa. Por supuesto, y si te cuento los que yo he dado, tengo como 20 cursos impartidos aquí. El primero se llamaba Analfabetos Emocionales, o sea, sin pumba, venga, sin más, ¿vale? Es un tema precisamente que yo he impartido muchos cursos aquí, de estos de extensión y tal, que ahora no doy, pero que di una temporada. Estoy empapadita con el tema. Entonces, ahí entendamos que entre las estructuras del córtex y el sistema límbico hay siempre una relación dinámica donde las emociones y el raciocinio, la razón, la parte precognitiva de nuestro cerebro están influyéndose, ¿vale? Y por tanto hay una interacción para la autorregulación, evidentemente. Si yo quiero calmar una emoción, ¿cómo calmo una emoción? Hay una manera de calmar una emoción que es a nivel cognitivo. Ponte tranquilo, respira. Bueno, respirar ya se llama fisiológico, pero bueno, hay esto, ¿vale? Y la manifestación de esas emociones. Una cosa es lo que siento y otra cosa es cómo lo manifiesto, ¿vale? Hay gente que la ves nerviosa y no puede estar parada y tal, y hay gente que está histérica y está como en plana, ¿sí? Eso es. Entonces, al final nosotros, la mayoría de emociones, lo que hacemos es intentar interpretarlas a partir de la expresión emocional, facial. Pero la expresión facial, no todas las emociones tienen una expresión clara y objetiva, ¿vale? Las innatas sí, ahora veremos las emociones básicas, a las otras les cuesta más, ¿vale? Entonces ahí tendremos como ahí el resto del cerebro junto con el sistema límbico van a ir correlacionándose para generar esas habilidades, tanto emocionales como sociales, ¿vale? Y por tanto va a ir una maduración en ese sistema y vamos a ir progresando y vamos a ir pues viendo cómo se van regulando esas emociones que al principio son más naturales, los niños son más espontáneos, si tienen miedo no disimulan, si les da risa se ríen y si tienen que llorar, lloran. Y luego cómo vamos ahí con esa socialización, gestionando cómo son esas emociones y cómo se dan. Entonces la amígdala, recordad que es un conjunto de neuronas que tiene forma de almendrita, está por el sistema límbico y que tiene un papel fundamental que son gestionar las emociones de miedo y ansiedad. Es como un avisador de miedos, ¿vale? Y se va madurando hacia el primer año. Por lo tanto, emociones como el miedo, que es una de las primarias, aparece de una manera natural cuando se produce esa maduración, ¿vale?
Entonces, esas estructuras van a ayudar que se vayan gestionando, ¿no?, las diferentes emociones y que detectemos esas expresiones. Entonces, sabemos que hay expresiones sociales que nos ayudan a detectar las emociones que aparecen por esa maduración de esos sistemas, ¿vale?, límbicos, que son, por tanto, universales, naturales y que nos vienen un poco de esa evolutiva que tenemos en nuestro mundo a nivel emocional, ¿vale? Entonces, esas estructuras van a ir generándose a partir también de la experiencia. En esa experiencia, nosotros nos van a decir pues que no podemos reírnos en según qué sitios y que ahora no llores, que no hagas ruido y que no te rías y tú vas aprendiendo que hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no y hay cosas, y entonces aprendemos en cierto grado a disimular, ¿no?, eso que es lo correcto, ¿no? No podemos según qué, entonces pues aprendemos también a eso, hasta cierto punto, porque las emociones se expresan y hay cosas que no podemos evitar, ¿vale? Entonces, siempre hay como ese punto de la parte emocional más natural, la parte emocional más de aprendizaje, y el cerebro humano está programado para recibir los estímulos del entorno, para actuar ante esos estímulos, y durante los primeros años de nuestra vida, cuando un estímulo nos da miedo, vamos a actuar, y cuando nos da risa, vamos a actuar. Y luego esa experiencia va a ir actuando también, o va a ir interviniendo para generar pues otros circuitos cerebrales, y vamos a ir pues aprendiendo nuevas emociones que se llaman las emociones secundarias, y vamos a ir también procesando esa información emocional de una manera u otra. Es una intervención, es una dinámica, como hemos dicho antes. No todo es natural y biológico, sino que hay una parte que luego es aprender, ¿vale? Entonces, según Sofre, las emociones son reacciones subjetivas que se producen en respuesta a algo o ante algo, ¿vale? Entonces, yo no siento una emoción en vacío, yo siento una emoción porque pasa algo, bien externo, bien interno. A veces yo tengo el pensamiento de que echo de menos a alguien y me pongo triste. No tiene por qué ser algo externo, ¿vale? Que conllevan algo fisiológico y algo conductual. Cuando yo noto una emoción viene dada por una reacción que yo noto fisiológica, ¿vale? Y pues a veces una reacción conductual. Puedo ser un controlador básico y decir yo no reacciono, ¿no? Hay gente que está asustada y no reacciona, pero normalmente tienen un motivo conductual, ¿vale? También son muy subjetivas, si os va bien, pero no todo el mundo siente lo mismo ante lo mismo, evidentemente, porque son muy subjetivas. El mismo acontecimiento, como subirse a la noria, a uno les da miedo y a otro les da un subidón de alegría. No son tampoco tal, ¿vale? Luego, todas esas competencias que se llaman emocionales van a ir progresando, ¿vale? Y pasando de las emociones básicas o primarias a lo que son las emociones secundarias o complejas. Las emociones básicas, ahora las veremos, son las que vienen marcadas biológicamente y las que ese desarrollo neuronal de los propios sistemas, del propio sistema límbico, de todo lo que lo forma, va a hacer que aparezcan. Las emociones complejas o llamadas autoconscientes vienen influidas por la cognitiva, por los valores y por lo que nos han ido enseñando, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos a tener vergüenza a ciertas edades, pero la vergüenza es una emoción secundaria, ¿vale? Porque la primaria es el miedo, y las secundarias suelen ser como una especie de combinación de esas primarias, ¿vale? Y por tanto vamos a ver cómo vamos a tener esa unión entre la emoción básica, luego viene el desarrollo cognitivo en el cual yo voy integrando los valores, lo que me dice el otro, que si esto no se hace, que si no sé qué tal, la experiencia social, y a partir de ahí, con mi factor individual, voy a generar mi mundo emocional. Es un poco un batiburrillo. Entonces yo a todos os recomiendo que veáis del revés. ¿Habéis visto la peli? Muy interesante esta película, maravillosa. ¿La has visto? En el mundo infantil ya hay segunda parte, ¿eh? Ya sabemos de dónde sale la ansiedad. Bueno, cachondeo aparte, y para que lo entendáis, esta película está basada en estudios de la neuropsicología sobre las emociones.
Entonces, en esta película, que es de una chava y serie, yo ya he visto la 1 y la 2, ya series no veo. Hay una serie maravillosa. Bueno, ¿qué pasa? En el bebé, a partir de una edad, así como vamos madurando, aparecen las emociones básicas. En la película tenemos 5, falta una. Según a quién leáis, pueden haber más o menos, ¿vale? Generalmente las que se explican son la ira, la ira, el miedo, la tristeza, el asco y la alegría. Y la sorpresa también hay quien la incluye dentro de eso, ¿vale? Entonces, esas emociones básicas, sabéis que, y si no os pondré el experimento el próximo día, son emociones que tienen una expresión emocional, ¿vale? Y vienen de los estudios de Darwin, eso lo vamos a ver en el capítulo, en la lectura, pero dejadme que lo mezcle porque nos ilustra, ¿vale? Entonces, el señor Darwin escribió un libro, aparte de la evolución y de todo esto, que se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, ¿vale? Y él partía de la teoría de que los hombres y los animales expresamos unas emociones básicas todos, tanto animales como hombres. Entonces, partiendo de eso, se han hecho diferentes estudios, como Paul Ekman, que es uno de los grandes impulsores, retomando esas ideas de Darwin 100 años después, porque Darwin eso lo planteó en 1800 y pico, y Ekman lo retomó en 1980 y pico, creo que van por los 80 y pico cada uno, ¿vale? Fue como 100 años después, época en la que nosotros estuvimos bajo el conductismo, recordad, por eso también hubo un poco un paréntesis de estudio del mundo emocional y todo eso, aparte de los conflictos que tuvo el propio Darwin, pobre, ¿vale? Y se estudiaron esas emociones, ¿vale? Entonces, esas emociones son adaptativas, son básicas y las tiene cualquier ser humano, ¿vale? No hay discusión, se han hecho experimentos, se han buscado, tal. Es decir, se ha estudiado que todo ser humano identifica por la expresión esas emociones, ¿vale? Por lo tanto, son básicas. Luego nos vamos a esas emociones secundarias o autoconscientes. ¿Por qué son así? Porque en esas ya no hay una expresión. Puede haber una gesticulación. Bueno, pues si alguien está abatido o está avergonzado, se esconde, sí, pero no tiene una cara. Nosotros vemos hay una expresión física, podemos identificar algunos comportamientos, pero no es una expresión facial básica, ¿vale? Y por tanto ya hay diferentes formas de expresarlas o de manejarlas o de tener conciencia de ellas, ¿vale? Por lo tanto, hay una diferencia. Entonces, en ese punto empezamos con otras emociones, ¿vale? Que son las secundarias, porque las emociones básicas las veremos también, o ya las hemos visto durante la primera parte de esta asignatura. Vimos el miedo, vimos la alegría, vimos a esos niños que ya estaban enfadados nada más al año, a los meses, al año de tal, ya mostraban enfado, ya mostraban tal, y ahora vamos a irnos a estas porque es en este momento evolutivo en el cual empezamos a desarrollar las emociones secundarias, ¿vale? Entonces, esas emociones secundarias, hemos dicho, no tienen expresión y dependen del entorno cultural. Es decir, yo estaré orgulloso de cosas que mi entorno cultural va a decidir que yo puedo tener orgullo. En aquellas culturas en las cuales el orgullo sea algo malo o esté castigado, será una emoción negativa en las cuales, si estoy orgulloso por algo bueno, pues será positivo. Al final tiene algo que ver con eso. Y la vergüenza lo mismo. ¿En qué situaciones o en qué estimulaciones voy a tener vergüenza o voy a sentir culpa? Pues depende un poco de todo ese entorno cultural, ¿vale? Los niños de una tribu del Amazonas van medio desnudos y no tienen vergüenza, saca todo aquí a uno con la edad evolutiva de la fase de operaciones concretas, sácalo a pasear desnudito, a ver qué te dice. Que las niñas ya empiezan a ponerse el de esto y no quieren ir a la playa. O sea, tú a los niños pequeños los llevas a la playa en pelotilla y los niños están encantados, son libres, eso es maravilloso. Pero tú al niño pequeño, ya según qué edad le puedes... No, yo con el bañador, ¿vale? Porque vamos generando eso, ¿vale? Entonces, ahí tenemos tal. Entonces, el orgullo, la culpa y la vergüenza requieren ser consciente de uno mismo, de quién soy yo, ¿vale? Por eso se llaman ya autoconscientes y
tener un referente de deseabilidad. Es decir, yo no puedo tener vergüenza por hacer algo si el mundo no me dice que eso no se hace. Si nadie me dice nada, ¿vale? Y por tanto, también, igual que la culpa. La culpa es que yo sé que estoy haciendo algo que creo que es negativo, ¿vale? Entonces ahí tendríamos un poco esas emociones, sería el tener conciencia de cómo yo ya estoy actuando por mí mismo y estoy actuando en contra de una norma, un valor, algo de la cultura en la que yo estoy. Y a partir de ahí se va haciendo el batiburrillo y se generan esas emociones. Por eso se llaman secundarias o autoconscientes. Entonces, ¿cuándo aparece el autorreconocimiento? El autorreconocimiento como tal. Acordaos que nosotros decíamos que los niños jovencitos no tenían conciencia, los bebés, los bebés no tienen conciencia del yo como ser independiente de los objetos y que poquito a poco se van a ir identificando e incluso se miran al espejo y empiezan a identificarse como niños, ¿no? A partir de esos 2 años, el niño ya ve que él es un niño, no es que, claro, un niño muy pequeño te dice que en el espejo hay un niño, no cree que es él, ve a un niño, ¿vale? Entonces, ahí empezamos a ver cómo el niño va reconociendo, va viendo su cara, va haciendo yo, mí, ¿no? Va haciendo esto. Pero eso no es súbito, no es algo que se dé por sí mismo. El niño tiene que ir creando ese reconocimiento a partir de irse viendo y viéndose a sí mismo y también siendo cada vez más consciente de que él existe independientemente de los objetos y de los otros sujetos y es un ser independiente, ¿vale? Por lo tanto, el niño no puede tener emociones que requieren saber cómo que yo soy un ente que actúa autónomamente, ¿vale? Porque yo actúo. Entonces, no tenemos muy claro cuándo empieza, ¿vale? Así como las otras se puede saber más, aquí pues depende de la autoconciencia del niño y por tanto es difícil. ¿Por qué es difícil? Por todo lo que tiene que ver con el mundo de los niños. Tiene que ser posterior a la teoría de la mente, a la edad de 4 años. Sí, por ahí andaría, pero un niño, si le han reñido mucho y la experiencia ha influido, puede haber integrado la culpa o la noción de algo malo antes de. O sea, una cosa es que yo sepa que yo soy diferente y pienso diferente a ti, tú tienes una mente independiente a mí, y otra cosa es que me digan niño malo. ¿Por qué me he tirado la sopa? Y claro, ¿eso a qué edad? ¿3, 4 años? Es que es un poco complicado definirlo. ¿Vale? Porque una cosa es, claro, a veces nosotros creamos las ideas a partir de la experiencia y no tenemos la teoría de base todavía o la capacidad de adquirir la teoría, pero luego la adquirimos. O sea, lo que es la base de esa reacción. ¿Por qué es malo que yo tire la sopa? Pues a lo mejor yo no lo entiendo, pero como me han dicho tantas veces que tirar la sopa está mal, pues yo primero sé que tirar la sopa está mal y luego me doy cuenta. Entonces yo puedo empezar a sentir la reacción de culpa por experiencia y luego por lógica. Eso sería más social. Sería más Vygotsky. Fíjate, piensa en Vygotsky. Primero cultural, luego interno. ¿Vale? Entonces imagínate, a mí toda la vida me han reñido por tocar no sé qué. O yo qué sé, por meter la mano en la fuente de no sé qué. Y no se hace mal, mal, no sé qué. Entonces yo ya soy pequeño y te digo, mal, esto mal, esto mal. Entonces yo me siento mal por hacerlo o puedo empezar a tener esa sensación, pero no entender por qué está mal. ¿Vale? Luego a partir de ahí integramos conciencia, integramos cultura y tal. Y yo creo que sería más, si cogiéramos el modelo de Vygotsky, nos cuadraría más que el de Piaget. Piaget no hablaba mucho de las emociones tampoco. ¿Sí? Vale, entonces, ahí habla de que los niños cuando eran halagados por uno de los investigadores, el niño decía, ay, qué guay, no sé qué, ¿vale? Esto es como el niño el reconocimiento lo entendía, ¿vale? O incluso se avergonzaba de él y se tapaba como, ¿no? Qué vergüenza, ¿vale? Y luego había otros que no tenían esa capacidad de responder a la adulación o a entender la adulación, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esos correlatos de emociones autoconscientes con aquello que la pueden provocar. Y entonces a lo largo de la infancia
podemos ir identificando. Entonces habrá niños que manifestarán esa vergüenza antes o después, pero será más difícil definir en qué punto o en qué momento, porque, claro, entre la diferencia de niños, la diferencia de conciencia emocional que puede haber, la diferencia de educación, la diferencia de cultura, la diferencia de tal, pues es un poco cómo van a poder o cómo integraríamos eso, pues dependería mucho de los niños, ¿vale? Y de su propia experiencia y de tal. Entonces también había niños que vivían de forma de intensidad y mostraban expresiones diferentes cuando no eran capaces de hacer algo, que se sentían que no podían hacer, o cuando se sentían azorados porque tenían que hacerlo y alguien les hacía caso y ellos no conocían, o porque les daban, le hacían una broma y tenían risa nerviosa. Entonces, no queda muy claro porque no podemos medirlas muy bien. Yo no puedo medir si tú estás avergonzado, si tú la vergüenza la manifiestas a tu manera. Y no, pues, no sé, ¿vale? Entonces eso plantea una dificultad, ¿vale? Entonces, los niños entre los 2 y los 6 años, que es la etapa evolutiva en la que estamos, recordarlo, adquieren competencias cognitivas que les van a permitir comprender el mundo y mejorar a sí mismos porque ya son capaces de entender algunas causas emocionales e incluso ver, definir por qué la gente se comporta de una manera u de otra. A partir del atón, como decía el compañero, 4 años y pico, ya puedo entender además que los demás se van a comportar de una manera diferente a la que yo me puedo comportar o a través de ese comportamiento entender un poco de qué va y qué está pensando. Uy, este está así porque está enfadado, ¿vale? Ya no solo la expresión facial, sino todo el comportamiento. No me habla. Por lógica, si alguien no te habla, esa muestra conductual me lleva a mí a pensar que en tu mente tú estás enfadado, ¿vale? Entre los 6 y los 12 años es cuando se va a dar toda esa capacidad mentalista, ¿vale? Recordad, estamos hablando de grandes etapas, ¿vale? Por lo tanto, las que dividimos, y el niño va a ampliar toda su capacidad de comprensión de emociones entre reales y fingidas, de si me estás engañando o no, ¿vale? De ambivalencia emocional, es decir, ¿es posible vivir dos emociones a la vez? Pues al principio para los niños no, o estás contento o estás enfadado, ¿vale? Con la edad uno descubre pues que a veces puede estar contento y puede estar enfadado, algo le puede hacer gracia y darle un disgusto, algo puede pasar, o sea, puedes estar contento y se te ha caído algo, no pasa nada, ¿vale? Y también esos aspectos más subjetivos de las emociones, de por qué la gente está enfadada, por qué está contenta o por qué tal, todo eso lo vamos a ir adquiriendo. A los 4 años los niños comienzan a advertir, ¿vale?, que las acciones de los demás se explican mejor en función de deseos y creencias. Platón, ¿vale? 4,5, 4 años, tal, pero hay que ir intentando integrar las creencias del mundo emocional. No es tan simple, o sea, es más fácil entender que los demás hacen algo por un deseo o por un comportamiento que por una emoción, ¿vale? Porque la emoción es un poco más difícil, porque la emoción no tiene una identificación, ¿vale? Y por tanto, ahí estábamos hablando cuál sería, en una investigación con niños de 6 años, no los de 4 años, eran capaces de predecir la emoción de un personaje en función de lo que éste cree sobre una situación. Es decir, ¿qué piensa? Piensa que la situación es un rollo, ¿qué emoción tendrá? Pues se sentirá aburrido, o se pondrá triste, o se enfadará, dependiendo de esa situación, ¿no? Entonces, esa capacidad de empezar a ponerle esa etiqueta a cada cosa no se aparece automáticamente, sino que tiene que ir dándose, ¿vale? Luego sí que a partir de los 6 años, con la propia expresión, un niño va a juntar y va a empezar a decir, vale, la expresión que tienes, más que yo entiendo que eso a ti te enfada, más que a ti no te gusta, o tú quieres esto, tú quieres aquello, ya puedo hacer el batiburrillo, ya puedo sacar mis conclusiones, ¿vale? Pero estamos hablando de un componente ya bastante complicado cognitivo, ¿eh? Estamos juntando muchas cosas, ¿vale? Y por tanto, ahí lo tendremos. A nivel temprano, los niños, las expresiones son lo primero que se activan, por lo tanto, es cara enfadado. Yo cuando hablas con los niños a veces, de la educación emocional, hay chavales de 7, 8 años
que no entienden que sus padres están decepcionados y no enfadados, ¿vale? Hay emociones que los chavales no han sido capaces de entender, porque hay una cultura de esconder las emociones, ya os lo digo también, yo esto también lo he debatido muchas veces con los padres. Me dice, ¿cómo voy a llorar delante de mi hijo? Pues llorando. Señora, por favor, llore usted, que le vea llorar si está usted triste. Es que no quiero que me vea así. Ya, pero es que el niño tendrá que saber por qué estamos llorando y entenderlo. Entonces, es verdad que se habla mucho de educación emocional, pero de la marinera algunas veces lo que te dicen en consulta algunas personas, ¿eh? Como que todo lo esconden, todo tiene que ser alegría. Está un poco errónea la educación emocional, eso a veces, ¿vale? Entonces los niños activan esas expresiones porque ellos entienden, ¿vale? Estos comportamientos que son educados y estandarizados pueden considerarse engaños, porque el niño puede estar diciendo, no, bueno, yo te veo tu cara, sé que tú estás enfadado, pero yo me callo por si acaso, ¿no? El niño puede manejar eso y empezar a hacer ocultar o falsear las emociones, que es cuando empiezan a mentir y cuando empiezan a engañar, ¿vale? Es decir, yo me voy a callar, voy a decir qué tal, mi madre está enfadado, pero voy a hacer como que no pasa nada porque no me interesa. Pero eso no es posible desde el principio. Los niños pequeños, cuando tú les pones cara enfadada, se asustan y se quitan. No tienen la capacidad de decir, lo voy a hacer como que no me afecta, ¿no? Eso no lo hacen. Cuanto más mayor es el niño, más capacidad tendrá para hacer eso. Y eso tiene que ver con la ambivalencia emocional, ¿no? ¿Cómo podemos entender que yo puedo estar muy contento por algo, pero a la vez triste? Estoy muy feliz de irme de Mallorca, pero estoy muy triste de irme de Mallorca. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede estar contento de ir a un sitio y también triste por no hacer una cosa por otra? ¿Puede estar enfadado a la vez que contento? Sí. ¿Vale? Entonces, eso que es la ambivalencia, en los apegos inseguros genera mucha contradicción y es muy, muy, muy insano. Los niños en ese proceso de apego lo viven como algo negativo y lo sienten como rechazo, inseguridad, ¿vale? Mientras que luego pueden empezar a comprenderlo. Pero claro, si yo empiezo a comprender la ambivalencia a partir de los 10, 12 años, a mí lo del apego ya me ha fastidiado, ¿vale? Ya no tengo esa seguridad. Pero bueno, ahí es esa unión de contradicciones que tenemos los seres humanos. Toda la ambivalencia, en el mundo de la ambivalencia está muy estudiado, en el mundo sobre todo de la motivación, está muy bien querer estudiar mucho, pero hay que pereza me da que me voy a ver una serie o que tengo que ir a hacer algo porque, ¿no? Y entonces todo ese punto de intentar actuar de manera correcta o según lo que yo priorizo, lo que yo creo que es más importante y tal, pero que emocionalmente me lleva a hacer otra, está muy ligado, ¿vale? De hecho, la motivación, una de las función principal de las emociones es la motivación, ¿vale? Entonces, si yo me voy a estudiar y es aburrido para mí y no le doy la intensidad emocional, yo le digo a los alumnos que tienen que estudiar con emoción y tienen que darse caña con la emoción, porque si no la retención de contenido es menos. Porque claro, si leen como en plan monotemas así emocionalmente planos, pues no pueden retener la información, porque hemos dicho que solo te acuerdas de lo que te interesa, con lo cual estamos perdidos, ¿vale? Entonces, toda esa forma de desarrollo, como dicen, es una relación armónica entre el pensamiento lógico y formal, porque está incluido. Y la parte emocional está imbuida dentro de toda esa capacidad de generar pensamiento, emociones y memoria. El lenguaje egocéntrico hemos dicho que llega a un punto en que desaparece, hemos dicho que a partir de 12 años ya no tenemos ese lenguaje egocéntrico, ya ha desaparecido, por lo tanto el niño ya es capaz de reconocer plenamente, con todos sus límites, pero plenamente a los otros y por tanto de comprender que los demás tienen sus propias formas de sentir las emociones, que hay diferentes cualidades de emociones, que un mismo acontecimiento puede crear diferentes sentimientos y emociones en diferentes personas, que una persona puede estar contenta y enfadada. Entonces, todo eso se va a ir desarrollando a lo largo de esta esfera emocional, que es pues un poco un batiburrillo de diferentes desarrollos, ¿vale? Y a partir de ahí viene la autorregulación emocional, ¿vale? ¿Por qué es importante la autorregulación emocional? Porque los niños pequeños son TDA todos. Entre los 0 y los 3 años no hay ninguno, o los 4 no hay ninguno que sea hiperactivo, que no sea hiperactivo.
Eso me acuerdo de una psiquiatra que nos decía, si todos los niños son hiperactivos, porque no tienen autorregulación, los niños son salvajes, los niños no están socializados, a los niños los educamos para que cumplan unas normas sociales. Es así, también nos ha pasado a nosotros. También queríamos salir corriendo y nos estiraban, nos decían que ahora no se pasa porque hay un señor en rojo. Bien, nos educaron para que nosotros supiéramos que con el señor en rojo no se pasa. Luego nos enseñaron que había que tener miedo porque igual venía un coche que era el malo de la película y nos atropellaba, pero nosotros nos fueron educando, ¿vale? Entonces, eso es la manera de que nosotros podamos ir siendo más competentes a nivel social, es ir integrando lo que es correcto o incorrecto a nivel social. Y en ese punto también están el comprender las emociones, el ver que si alguien está triste, no te puedes ir a hacerle un chiste, o sí, dependiendo, pero normalmente no, ¿vale? El hablar de las emociones, etiquetarlas y gestionarlas y el tema de la inhibición comportamental y el lenguaje como formas de gestionar todo el tema emocional, ¿vale? Entonces, cada uno de esos puntos son muy importantes. Comprender las emociones. El otro día en una clase de 45 alumnos les pedí una emoción a cada uno. De esos 45, 30 me dijeron 30 emociones diferentes, que es muchas para lo que esperas normalmente de una clase, que normalmente a las 15 emociones se han perdido y ya no saben quién más decir, ¿vale? Entonces, comprender las emociones pasa por ponerles un nombre, una etiqueta y saber de qué van. No todo el mundo, y por eso nosotros dábamos el curso de los analfabetos emocionales, sabe etiquetar sus propias emociones y entenderlas, ¿vale? Luego, no todo el mundo habla de sus propias emociones. No somos capaces muchas veces de decir que estoy triste o estoy enfadado o estoy preocupado o estoy decepcionado o estoy ilusionado o estoy satisfecho o estoy orgulloso. Hay un montón de formas de sentirnos. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Ah, sí, bien, estoy bien. ¿Vale? Entonces, todo eso es cómo hablamos de las emociones y cómo las etiquetamos. Porque por mucho que digamos, no es lo mismo estar triste que estar nostálgico. Pero las emociones en sí son similares. Pero si yo descubro que yo lo que tengo es nostalgia de hace un año que estuve en no sé dónde y tal, estoy triste, pues es diferente, ¿vale? Y lo mismo la inhibición comportamental. La inhibición comportamental es uno de los últimos recursos cognitivos que desarrollamos, como sabréis, en la adolescencia temprana generalmente, y a lo largo de la adolescencia se acaba de formar el lóbulo prefrontal. Por lo tanto, la inhibición comportamental es un tema que hay que ir todavía trabajando, pero que no todos los niños pueden aplicar. Sin embargo, podemos utilizar ese proceso de autogestión, autocontrol que vamos aprendiendo para poder frenar según qué comportamientos y podemos ser capaces de hablar de algo que no nos gusta, que ha sido malo tal, que se llama la elaboración del acontecimiento traumático. Es decir, en los tratamientos de niños que tienen, pues han tenido algún tipo de abuso o de abuso físico o psicológico o maltrato o tal, una de las cosas que hacemos es trabajar la elaboración del acontecimiento traumático mediante el lenguaje, porque es una manera de sacar pues lo que ha pasado, cómo ha pasado y de poder gestionar esa emoción que siente pues una persona que tiene esa sensación. Y los niños son capaces de hacerlo, ¿vale? Elaboran su historia, ¿vale? Entonces, a partir de eso, ayuda a entender nuestro propio mundo emocional y también cómo todo eso es regulación emocional, ¿vale? Poder contarlo. Por eso, el contar, el expresar con lenguaje algo que nos pasa emocionalmente es muy sano. Entonces, la terapia ya forma parte de eso. Cuando alguien viene y nos lo cuenta y se descarga y le escuchas y tal, siente alivio porque ha descargado emocionalmente una parte. Entonces, ese autorrelato es importante. Que los niños aprendan a expresar sus emociones es importante. En vez de, no llores, ahora no se llora, pues ya no puedes llorar. Como te oiga llorar, te enteras. Pues eso está hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, la regulación emocional es la capacidad de gestionar y modular las propias emociones en función de las demandas que tenemos en el contexto y las situaciones. O sea, no solo es cómo regulo mis propias emociones, sino también es cómo las regulo en según qué momento y situación. Evidentemente, yo no puedo ponerme a hacer un drama en según qué situaciones porque socialmente no se me permite, ¿vale? Pues eso también lo tiene que aprender alguien. Entonces yo tengo momentos en los cuales, mira, me voy porque me voy a enfadar o voy a gritar o tal, y yo tengo que irme a regular mi emoción, ¿vale? Entonces todo eso es
cómo nosotros somos capaces de gestionar nuestros estados internos, las emociones y los comportamientos que saldrían de ellas para pues hacerlos lo que es socialmente correctos o comportalmente adecuados, ¿vale? Entonces, eso es un proceso evolutivo que tiene un mecanismo individual que cada uno va a ir desarrollando a su manera, ¿vale? Y que tienen que gestionar lo fisiológico, la reacción. La ira tiene una reacción de calor. Hay un estudio de, creo que es Palo Alto, de la Universidad de Palo Alto, que están haciendo un mapa fisiológico de las emociones, ¿vale? Y donde tú ves que si estás enamorado se te pone un color, te ponen un color en el cuerpo, si estás triste, otro color, si tal, ¿vale? Y están intentando hacer el mapa fisiológico de las emociones, ¿vale? Porque cada uno tiene ese mapa y también sabéis que cada uno en función de uno puede tener diferentes reacciones fisiológicas, a pesar de que haya un común, quizás de taquicardia o de tal, pero claro, cada uno lo siente más en aquello que más le afecta a él, ¿vale? Luego, la forma de comportarnos, ¿vale? Ante esa emoción. Pues hay quien pega gritos, hay quien llora, hay quien se va a algún rinconcito a hacer meditación y hay quien ignora o quien actúa y lucha, también todo eso, ¿vale? Y por tanto, nosotros vamos a ir gestionando eso, la experiencia emocional, con cada manera que nosotros vamos ajustándola, nos dicen que es lo apropiado e incluso cómo vamos a ir viendo que es más adaptativo, ¿vale? Claro, todo eso es educación al final y son experiencias que uno va adquiriendo y va incorporando a su modus de actuar en el mundo, ¿vale? Pues la regulación emocional o autorregulacional ya comienza en el nacimiento, porque cuando a los niños pequeños ya les hacemos según qué tipo de gestos, ya les decimos qué tal, ya les hacemos pues cualquier tratamiento conductual de que gestionen y no lloren o que no coman o que no hagan, tal, ya les estamos haciendo. Eso ya está autorregulándose en cierta manera, evidentemente, es regulación externa. Pero vosotros tenéis que entender que muchas veces nuestro trabajo, y hablaremos de las pautas parentales, nosotros trabajamos con los padres para enseñar regulación a los niños. Es decir, el trabajo con un niño en una clínica, en cualquier terapia, es más lento que el control de los padres conductual. A veces, o sea, si yo tengo unos padres y les enseño a modificar la conducta de un comportamiento concreto que el niño haga, muchas veces es mucho más rápido que conseguir el cambio personal del niño, que puede ser más lento según la edad, evidentemente, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros durante toda nuestra educación nos dan unas pautas y nos explican cómo se hace y no se hace, y nosotros eso lo interiorizamos, ¿vale? De hecho, muchas veces cuando trabajéis con adultos, veréis que algunas de las pautas que tienen o las cosas que dicen, ellos mismos dicen, no sé, esto era mi madre o esto es mi padre, y reconocen ese modelo educativo, porque es que lo interiorizas, ¿vale? Entonces, un poco aquí está diciendo eso. La regulación emocional de cómo comportarse y tal, parte de no te muevas. Ahora sentadito, ahora calladito, ahora te mueves, ahora vas aquí, ahora tal. No se come esto, no se come así, no tal. Y eso, pum, 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 es también un aprendizaje y nos enseñan. Luego nos hacemos mayores y en la adolescencia se puede ir todo a tal. Pero generalmente os diría que la adolescencia se va muchas cosas al carajo, pero en la edad adulta reaparecen y vuelven, como que ya has pasado la fase, bueno, ya hablaremos de esa emoción tal, y volvemos, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos como ese cuidador principal es el que hace nuestra regulación, es el que biológicamente nos regula. Ahora te toca dormir, ahora te toca despertarte, ahora te toca comer, ahora te toca limpiarte, ahora te toca... Y a partir de ahí va generando todo eso y el proceso va haciéndose. Entonces se llama corregulación. La regulación externa, corregulación, y luego la interiorización de la regulación, donde yo ya soy independiente de regularme, ¿vale? Y ahí tenéis las formas de la autorregulación, desde los correguladores, los padres y las madres, ¿vale? Sigue refinándose con ayuda de esos alumnos, de esos adultos,
a ir gestionando algunas respuestas y ya empezamos a responder y autorregular nuestras conductas. O ya nos callamos, o ya no lloramos, o ya tal, ¿vale? Luego, a partir de los 12-14 hay un fuente malestar, vivencia, pues ya ahora no gritemos porque papá se enfada o porque me dicen o tal, y ya ahí incrementa el refinamiento y las estrategias como verbalizar, y a partir de los 6 años, 3-6 años, es cuando ya empieza a gestionarse el autocontrol como tal, emocional, en el cual yo ya soy consciente de que aquí en casa de la abuela no se grita, o si gritamos el abuelo se enfada o papá se enfada o tal, y entonces yo ya empiezo a gestionar esa expresión emocional, ¿vale? Cuidado que conducta y emoción va junto, ¿eh? O sea, yo grito y grito porque estoy enfadado, yo no grito o porque estoy feliz o porque estoy jugando y me excito mucho, pero al final estoy haciendo un comportamiento con una emoción, ¿vale? Por eso tenéis que entenderlo así para entender el desarrollo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la maduración cerebral va a ser un motivo de autocontrol endógeno. ¿Por qué? Porque se van a generar esos circuitos prefrontales que se desarrollan en el último momento de la maduración, pero luego tenemos lo exógeno, esas interacciones tempranas, esa actitud pasiva participativa de la madre, ¿vale? Entonces todo eso va a propiciar que se generen estrategias de autorregulación para el niño. Por lo tanto, no solo es lo endógeno, la maduración cerebral, sino también los factores de cada niño y los factores de los cuidadores y el entorno del niño, lo que va a hacer que al final se genere pues toda esa capacidad de desarrollo emocional del niño y de la gestión emocional de esto, ¿vale? Entonces lo dejamos aquí, faltan 5 minutos y el próximo día empezamos en el punto 4 y me quedan la mitad del tema. Y hablamos de la identidad emocional de persona. ¿Sí? ¿Vale? Y seguiremos con las emociones. La lectura es muy interesante también. Esta entra, ¿eh? La lectura de las emociones entra, ¿eh? ¿Vale? Bueno, gracias a todos. Feliz semana. Igualmente. Mundo emocional.